Hola, soy Federica Pedraja y en esta instancia, en conjunto con mis compañeras, vamos a estar presentando el seminario de bioquímica, prevención de cálculos biliares de colesterol por agonistas del FXR en un modelo ratón. Al analizar el artículo comprendimos que el objetivo general sería demostrar que frente a la ausencia del receptor FXR, se observa en la población de estudio una predisposición a la formación de cálculos biliares de colesterol. Por otra parte, como objetivos específicos, planteamos estudiar cómo afecta la variación en la composición de la secreción biliar a partir de una dieta litogénica, evidenciar la importancia de transportadores cassette de unión al ATP en el proceso de la formación de la bilis, examinar cómo varía el epitelio de la mucosa los efectos del agonista del FXR. A lo largo de esta presentación intentaremos fundamentar los objetivos específicos planteados por nosotros a partir del análisis. Y bueno, seguimos con la presentación. El hígado es el órgano encargado de sintetizar y secretar bilis. La función de la bilis la podemos dividir en dos grupos. Función digestiva, que es fundamental para emulsificación de los lípidos, o sea que deshace los lípidos de la dieta en pequeñas gotas, facilitando así la digestión y su posterior absorción. Y la otra función es la excreción metabólica de productos terminales como el colesterol, que al ser eliminado forma ácidos biliares, y también la bilirrubina, que es un pigmento biliar que viene del catabolismo del grupo M. La bilis tiene un componente ductal, producido por los conductos, que contiene agua y bicarbonato, y un componente canalicular, que es producido por los hepatocitos y contiene fosfolípido, colesterol, ácidos biliares, entre otros. Los ácidos biliares son moléculas derivadas del colesterol y son importantes para evitar la formación de cálculos biliares y también para emulsificar grasas, como ya le dije. El primer paso en la síntesis de ácidos biliares es catalizado por la enzima 7-alfa hidroxilasa, que la vemos acá, que utiliza como cofactor la vitamina C, como dador de electrones en la pH, y también utiliza oxígeno molecular como sustrato. Entonces, el colesterol, que está acá, se hidroxila en la posición 7, como vemos acá, formando 7-alfa hidroxicolesterol. Esta enzima, la 7-alfa hidroxilasa, es estimulada por el colesterol y es inhibida por los ácidos biliares, o sea, por su producto. El gen que codifica para esta enzima, la 7-alfa hidroxilasa, tiene un sector de regulación llamado elemento de regulación para receptores de farnesoides X, mejor conocido como FXR. Cuando hay muchos ácidos biliares, estos se unen al FXR, que inhibe al gen de la 7-alfa hidroxilasa, siendo el FXR un regulador clave de los ácidos biliares. Hola, mi nombre es Milenka Alpino y voy a hablar sobre el rol del receptor farnesoide o FXR. Estos receptores se encuentran en los hepatocitos y en las células intestinales a nivel del núcleo y son receptores de las sales biliares que se encargan de regular su homeostasis y también la homeostasis del colesterol. Vamos a decir que los FXR actúan como sensores de los niveles de las sales biliares para así controlar esta homeostasis. En el hepatocito, los ácidos biliares son incorporados por la proteína NTCP y esta incorporación va a activar al receptor FXR. FXR va a responder reprimiendo la expresión de la proteína NTCP y a la vez induciendo la del transportador BSEP, que es el transportador canalicular de sales biliares. A la vez, el FXR induce la expresión del factor SHP, que es el que se encarga de inhibir la expresión de la enzima 7-alfa hidroxilasa, que es la enzima limitante de la síntesis de ácidos biliares a partir del colesterol. También existe otra familia, que son los receptores X del hígado, o LXR, que están acá, que también son conocidos por jugar un rol importante en el mantenimiento de la homeostasis del colesterol. Los ligandos del LXR son los oxiesteroles que se acumulan en la célula cuando las concentraciones de colesterol son elevadas. Así se activa el LXR
y estimula la transcripción del gen que codifica la enzima 7-alfa-hidroxilasa y así aumenta la síntesis de ácidos biliares. Así estos dos receptores, los LXR y los FXR, actúan como sensores y moduladores de la homeostasis del colesterol por medio de su conversión a ácidos biliares. Y es justamente la conversión del colesterol a ácidos biliares la principal vía de eliminación del colesterol del organismo, que es lo que vemos acá, y ocurre exclusivamente a nivel de los hepatocitos. FXR y LXR también tienen papeles muy importantes en la regulación transcripcional de los transportadores de las sales biliares. FXR regula la transcripción de los genes ABCB11 y ABCB4, mientras que los receptores LXR van a regular la expresión de ABCG5 y ABCG8. Bueno, ahora para proseguir un poquito con el tema, voy a hablarles sobre lo que es la litiasis biliar en sí. ¿Qué es? La presencia de cálculos en la vesícula biliar o en los conductos biliares. Los cálculos en sí es la formación cristalina de los componentes que se encuentran en la bilis, que se cristalizan. Pueden ser de colesterol mixtos o pigmentarios. Los cálculos, generalmente los más comunes, se producen por el aumento de colesterol en la bilis, como ya nombré anteriormente, que es uno de los principales que se ven comúnmente. Los factores que más predisponen para generar los cálculos biliares es el mal vaciamiento de la vesícula. Otro de los factores es la obesidad, la mala alimentación, o sea, una alta dieta en colesteroles, el sexo femenino en la edad reproductiva, múltiples embarazos o en el embarazo en sí, enfermedades hepáticas anteriores que haya tenido la persona, o la pérdida de peso brusco también es otro de los factores. Los tratamientos para los cálculos pueden ser variados, porque muchas de las veces es asintomático, o sea, es una patología que la persona no sabe que la tiene y se fue a hacer un chequeo de rutina o una ecografía abdominal y le sale cálculos biliares. Pero cuando es conocido se le puede dar ácido ursodeoxicólico, que es un medicamento que no ha demostrado demasiada eficacia, ya que es un tratamiento prolongado a veces por muchos años, y cuando se deja de tomar vuelven a aparecer los cálculos o se empiezan a formar. El cólico, que sería lo más grave o doloroso, a veces se puede dar espasmolíticos, pero lo más definitivo lo definitivo quise decir, y lo más utilizado es la colecistectomía, que últimamente se está usando la laparoscopía porque es un procedimiento menos invasivo, las incisiones son más pequeñas, en lugares que no quedan cicatrices tan grandes, también en la parte estética. Mi nombre es Floriana Paulino y voy a hablar sobre la metodología del seminario. Para estudiar la susceptibilidad de los ratones FXR a la formación de cálculos biliares de colesterol, lo que se hizo fue seleccionar ratones FXR y de tipo salvaje. Estos animales son adecuados porque son de bajo costo, fáciles de criar, de mantener, de fácil manejo, además tienen un genoma muy similar al del humano, ¿tá? Y, por supuesto, poseen vesícula biliar. El estudio consistió en dos partes, para investigar el papel de la pérdida y ganancia de la función de FXR en la precipitación de colesterol en la bilis. La primera etapa, lo que se hizo fue, se le administraron la dieta litogénica a ratones de tipo salvaje y FXR durante una semana. La segunda etapa, ambas cepas de ratones alimentados con dicha dieta fueron tratados diariamente, 2 horas después de comenzar el ciclo de luz, por sonda oral con 100 miligramos por kilogramos de peso del ratón, con el agonista sintético de FXR GW4064 por una semana. Luego de pasadas las 2 horas de ayuno, los animales fueron sacrificados.
se les realizó una remoción de la vesícula biliar, ¿tá? Y la bilis de la vesícula biliar se examinó de inmediato, mediante una microscopía de luz polarizante por presencia de cristales de monohidrato de colesterol. Bueno, acá voy a hablar un poco de los resultados, ¿tá? Bueno, en la primera imagen se puede ver que hay una diferencia en la turbiedad, ¿tá? Con respecto a un animal con deficiencia de FXR y otro que tiene FXR, se puede ver más turbio en este, ¿tá? Con respecto a la concentración de las sales biliares, de los fosfolípidos y del colesterol. Bueno, se puede ver una gran diferencia con respecto a la concentración de sales biliares y de los fosfolípidos, en aquellos que tienen el FXR deficiente, digamos, lo tienen más bajo, y los otros lo tienen más alto. Pero con respecto al colesterol, no hay una diferencia tan notoria como en los otros casos. Acá se puede ver el índice de saturación de colesterol, que en los que tienen deficiencia de FXR está mucho más disparado que en los otros. Y con respecto al índice de hidrofobicidad de las sales biliares, ¿tá? Los que tienen deficiencia de FXR también lo tienen como más elevado que los que tienen FXR. Todo esto se debe a que, por ejemplo, en los que tienen deficiencia de FXR, se pone de manifiesto lo que dijimos en la introducción, que no está dejando que los transportadores que ayudan a la regulación de la concentración y equilibrio del colesterol, de las sales y de los fosfolípidos funcione bien. Por eso es que dan estos resultados. En esta diapositiva vemos el análisis cuantitativo del ARN mensajero de ratones tipo salvaje y FXR-. En esta diapositiva, marcada como A, vemos las alteraciones en la expresión de los genes dependientes FXR del ABCB11 y ABCB4 previo a cualquier implementación del agonista. Acá vemos cómo sus valores disminuyen. El ABCB11, que es el transportador de sales biliares, baja su expresión provocando una pérdida de secreción de sales y acumulación de ellas en forma monomérica no micelar. Por otro lado, vemos valores bajos también del ABCB4, que es el transportador de fosfolípidos, que sin ellos no se logra cumplir con la función de protección frente a la naturaleza detergente de las sales, que esto llevará a la muerte celular. Y ahora, por el contrario, en la expresión de transportadores de colesterol ABCG8 y ABCG5, no observamos grandes cambios entre los dos tipos de ratones. Esto se debe a que ellos son dependientes del receptor LRX del hígado, que funciona correctamente porque no fue manipulado en este estudio. En esta tabla vemos que a ambas poblaciones de ratones se les fue dado el agonista GW4064. Vemos que en los ratones salvajes, los transportadores del ABCB11 y ABCB4 fueron regulados positivamente, al igual que el gen diana del FXR, el SHP. Teniendo en cuenta lo discutido previamente de los transportadores, vamos a asumir que estos cambios en el ratón son buenos, ya que el aumento de las concentraciones de sales y fosfolípidos permiten equilibrar la saturación del colesterol y así prevenir la formación. Estos resultados también son coherentes con la disminución de la expresión de la enzima 7-alfa-hidroxilasa, como vemos acá, ya que, como mencionamos en la introducción, este es inhibido por su producto. Ahora, si analizamos el cambio en los ratones FXR-, notamos que en realidad no hubo ningún tipo de alteración en la expresión de ningún gen, demostrando así la importancia de la vía de FXR y la vitalidad de su funcionamiento para controlar las variables que llevan a la formación de un cálculo. En estas imágenes de los resultados se puede ver el examen histológico que se le hizo a la mucosa con una tinción de hematoxilina y auxina. En la primera imagen, como se puede ver, en la imagen en los dos son sin el efecto del agonista, o sea, con el FXR negativo.
En la E es la cepa salvaje y en el F el XR negativo. Como se puede ver aquí tenemos flechitas donde la negra indica que ha aumentado el grosor de la pared por la infiltración de granulocitos y también se ve el daño de la mucosa comparado con la E. La flechita blanca indica una vasodilatación de la submucosa comparado con los ratones salvajes. Los granulocitos que están en la mucosa lo que indica es una inflamación de la mucosa. Después en esta otra imagen tenemos bajo el efecto del agonista GW4064. En la imagen E podemos ver a la cepa salvaje y en la imagen F con el agonista. Este agonista es un agonista sintético del receptor FXR, lo que nos indica, comparando las imágenes, que la F tiene mucho menos daño comparado con la E, menos espesor, no se ve tanto la inflamación, lo que nos indica que el agonista FXR puede prevenir la formación de cálculos biliares. Lo que hace este antagonista es el aumento del transporte de los fosfolípidos y las sales biliares, lo cual solubiliza el colesterol y evita de esta manera la formación de cálculos. En estas imágenes podemos ver los efectos de la implementación del agonista GW4064 y del vehículo en las dos poblaciones de estudio. Se puede ver en la imagen A la bilis vesicular de los ratones y se puede ver cómo con el tratamiento del vehículo esta bilis se ve más turbia, mientras que con el tratamiento del GW4064 hay una visible disminución en la turbidez de la bilis vesicular. En la imagen C podemos ver las concentraciones de sales biliares, fosfolípidos y colesterol de los animales. Las barras negras indican las concentraciones de ambas cepas tratadas con el vehículo y las barras grises muestran las concentraciones de ambas cepas tratadas con el GW4064. En los ratones FXR negativo no vieron diferencias de concentraciones en los perfiles lipídicos, como se puede observar acá, bajo el efecto de cualquiera de los agonistas. Sin embargo, los ratones susceptibles a la formación de cálculos biliares, que son los C57L, cuando fueron tratados con el GW4064 tuvieron mayores concentraciones tanto de sales biliares como de fosfolípidos, pero la concentración del colesterol no varió bajo el efecto de los agonistas. En la imagen D podemos observar los índices de saturación de colesterol que fueron calculados a partir de las concentraciones que mencionamos anteriormente, y podemos ver que las concentraciones del colesterol en la bilis no se vieron significativamente afectadas por el GW4064 en ninguno de los animales. Por lo tanto, el tratamiento con este agonista sintético resultó en un importante descenso del índice de saturación del colesterol para los roedores C57L, pero no para los FXR negativo, lo cual explica la mayor solubilidad del colesterol biliar en estos ratones. Estos datos en conjunto nos indican que los agonistas de FXR pueden prevenir todas las secuelas de la enfermedad que estamos tratando. Lo que vemos en esta imagen es la lámina externa de la membrana canalicular de los hepatocitos, que está controlada por transportadores de sales biliares, fosfatidilcolina y colesterol. Entonces, cuando los ratones con una dieta litogénica, al tener comprometida la vía de los FXR, lo que va a suceder es que la bilis se sobresatura de colesterol. Como vemos acá, se rompe el equilibrio entre los lípidos, entonces eso lleva a que el colesterol se precipite formando cristales que posteriormente se transforman en cálculos biliares de colesterol.
Acá lo que sucede es que cuando se estimula la vía de FXR con un agonista sintético, lo que tengo es el equilibrio, como acá se ve, el equilibrio de los lípidos en la bilis. Entonces, esto lo que hace es prevenir así la formación de cálculos biliares de colesterol. Para ir finalizando con esta presentación, hablaremos de las conclusiones a las que llegamos, siendo estas que la función del FXR es crítica para mantener una adecuada solubilización de esteroides en la bilis, que sin receptores FXR y una administración de una dieta leptogénica, vemos un gran detrimento de la mucosa vesicular y que los agonistas de FXR podrían ser útiles para la prevención de litiasis biliar. Vimos en la cepa de los ratones que cuando estos agonistas fueron implementados, tanto las concentraciones de las sales y los fosfolípidos se estabilizaron, como también vimos que la mucosa vesicular realmente tomaba la forma previa al daño recibido por la dieta. Ya que los tratamientos existentes no son 100% efectivos o no son económicamente viables para toda la población, y que hasta el día de hoy la remoción de la vesícula es la maniobra más utilizada, pero al mismo tiempo la que produce el mayor impacto hacia la calidad de vida de la persona, nos preguntamos cómo estamos seguros que este agonista funcionaría. Y para finalizar, nos planteamos la siguiente pregunta. Ante el descubrimiento de un fármaco efectivo, ¿cuál sería el costo-beneficio para el sistema de salud? ¿Sería muy caro este fármaco? ¿Realmente funcionaría al 100%? ¿Cómo nos aseguramos de eso? Esas fueron una de las preguntas que nos generó el artículo al terminarlo de leer y analizar. Bueno, y ahora vemos la bibliografía y muchas gracias por escuchar nuestro seminario.